¿Qué tal amigos? Soy Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. Querida emprendedora, querido emprendedor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el momento en el cual estés escuchando este podcast, para mí es un placer inyectarte una pequeña dosis de inspiración en este día a día que por supuesto para nosotros los emprendedores es fundamental aprovechar al máximo. Yo en lo particular empecé a escuchar podcast mientras me desplazaba en mi vehículo. Creo que esto le ha ocurrido a la mayoría de personas que se han enganchado con los podcasts precisamente por el hecho de que existe muchísimo tiempo que el resto de personas que yo considero los comunes mortales lo dedican a perder, ¿no? En cambio nosotros buscamos formas de contribuir para que nuestra capacidad intelectual, mental y básicamente nuestra experiencia en calidad de emprendedores se vea enriquecida. En ese sentido, arranqué con los audiolibros, pero luego me di cuenta que necesitaba un poco más de contenido actualizado, presente, permanente y en ese sentido terminé escuchando podcast. En todo caso, te doy la bienvenida, te agradezco, para mí es un placer que me acompañes este día en este podcast diseñado precisamente solo para emprendedores. Te saluda Fernando Dalgo. Si quieres saber un poquito más de mí, por favor visita mi página web www.fernandodalgo.com. Estoy emitiendo este podcast en estos momentos desde la ciudad de Quito, en la mitad del mundo, en la República del Ecuador, para toda América Latina. En ese sentido, quiero contarte que este día, precisamente hoy, vamos a continuar con la línea de Simon Sinek. En el podcast número 1 analizamos su libro Los líderes comen al final, y este día vamos a analizar un libro que prácticamente se convirtió en el alfa de su producción literaria, que se titula Encuentra tu porqué. Así es, Encuentra tu porqué, escrito por Simon Sinek. Su subtítulo dice: una guía práctica para encontrar un propósito en el trabajo. Y claro, en todas las reflexiones que desarrolle en lo que atañe a este libro, voy a apalancarme en el primer podcast que transmitimos, así que si es que en algún momento te sientes un poco perdido, te invito también a que escuches el podcast 01 de Solo para Emprendedores, donde desarrollamos el primer libro que se titula Los líderes comen al final. En esencia, este libro en cambio trata sobre encontrar nuestro porqué para encontrar fundamentalmente un propósito que trasciende del beneficio económico y nos va a ayudar indudablemente a consolidarnos como los grandes emprendedores, los grandes empresarios que somos, o por lo menos que estamos condenados a ser. Entonces, como ha sido la línea a lo largo de este podcast, vamos a arrancar con el resumen, con una pequeña nota introductoria de este libro que se titula Encuentra tu porqué. Por cierto, para las personas que están escuchando este podcast como por primera vez, les quiero contar un poquito sobre Simon Sinek. Simon Sinek es un pensador contemporáneo muy famoso por sus análisis que han sido transmitidos de manera viral a través de las redes sociales. Como les dije, en algún momento yo me lo encuentro mucho en Facebook. Él analiza la sociedad de los millennials o la generación de los millennials. Sin embargo, él trasciende por dos conceptos. Primero, por el círculo dorado, que es algo que él desarrolló, algo evidente, pero a veces lo evidente, lo obvio, nos cuesta un poquito más asimilar a los seres humanos. En ese sentido, Sinek lo que hizo fue pedagogizar conceptos que son fundamentales para que nosotros, los emprendedores, podamos asimilarlos de la mejor manera. En segundo lugar, él es famoso porque su charla TED, en la cual precisamente habla sobre el círculo dorado, es una de las 3 más vistas a nivel mundial en la plataforma de conferencias online TED. Y bueno, yo creo que solo por eso valdría la pena escuchar qué tiene que decir este hombre. Ahora vamos a analizar un poco su libro Encuentra tu porqué, una guía práctica para encontrar un propósito en el trabajo. Bienvenidos. Al hablar de Encuentra tu porqué, Simon Sinek manifiesta que sentir una conexión clara y real con lo que mueve la vida y lo que fundamenta las decisiones del día a día es una de las búsquedas primordiales de la existencia. Encontrar el significado profundo de lo que conecta las palabras, las emociones y las acciones puede resultar en una vida transitada con aplomo y confianza. De igual forma, tener claro este significado en una organización o empresa puede derivar en el éxito sostenido y en el trabajo en equipo motivado y productivo. Con un lenguaje claro, ameno
ejemplos y ejercicios concretos, Simon Sinek, David Mead y Peter Drucker, cofundadores de Start With Why, ofrecen un manual detallado para encontrar eso que moverá para siempre las metas personales y organizacionales. Ok, entonces, queridos emprendedores, ahora pasemos a efectuar un análisis de las ideas fundamentales de este libro de Sinek, que indudablemente aportará muchísimo valor a cada uno de ustedes, que son personas que se encuentran en la búsqueda insaciable del conocimiento para potencializar cada uno de sus proyectos. Entonces, arrancamos. La primera idea es la siguiente. Es muy fácil saber qué se hace. El reto es saber por qué se lo hace. La segunda idea dice, tener un porqué certero equivale a tener una llave maestra para actuar de manera efectiva en distintos aspectos de la vida. La tercera idea manifiesta que aunque saber el porqué no es una fórmula para el éxito, sí es un fundamento de satisfacción y confianza de largo alcance. Como cuarta idea fundamental encontramos que el porqué es una declaración expresada en una oración simple que parte de un verbo en infinitivo, el cual deriva en una contribución social. La quinta idea fuerza tiene que ver con lo siguiente. En la búsqueda del porqué es importante contar con un ayudante que aporte una opinión externa. La sexta idea manifiesta que las historias detrás de un porqué deben contemplar todas las emociones, tanto las gratas como las que no lo son. La siguiente idea manifiesta que sin un propósito real y arraigado a valores profundos e insumos intangibles, las empresas pueden estar destinadas a perderse. A continuación, otra idea manifiesta que usualmente los fundadores de una empresa son los personajes claves para encontrar un porqué colectivo y efectivo. La novena idea manifiesta que las empresas pueden recurrir a facilitadores externos que realicen sesiones específicas para encontrar el porqué. Finalmente, la idea con la cual termina este libro expresa que el trabajo más difícil de un facilitador o socio es aprender a seguir su instinto y a escuchar sin prejuicios o etiquetas. Entonces, queridos emprendedores, hemos analizado un poco el resumen de este libro. Encuentra tu porqué de Simon Sinek y sus ideas fundamentales. Sin embargo, con este preámbulo ya vamos entendiendo un poco de qué se trata la idea central de lo que argumenta Sinek en su libro, que ha sido indudablemente un bestseller, y no por una estrategia de marketing, sino por encontrarse articulado alrededor de ideas que son fundamentales, esenciales. Podríamos decir que hasta seminales en lo que corresponde a encontrar elementos que nos ayuden a potencializar al máximo nuestra organización, ya sea que la estemos construyendo, que se encuentre en una fase de introducción o madura, o inclusive puede ser aplicado toda esta conceptualización teórica empresarial en casos familiares o personales. Ahora, sobre esto yo también quiero manifestar algo, y para mí es muy interesante, y es que Sinek sobre este libro tiene también algunos videos en YouTube, que a mí me parecería interesante que los revises, pero en esencia él lo que manifiesta es que si es que el dinero es aquello que mueve tu empresa, entonces tu empresa lamentablemente está condenada al fracaso. Mira que cuando él habla, por ejemplo, de casos como el de Steve Jobs, él dice lo que este señor quería era transformar al mundo a través de la innovación tecnológica, para acercar la tecnología a las masas. Y él sabía que a través de la consecución de ese porqué, lo que iba a lograr es tener un rendimiento económico de tamaña significancia. O lo mismo que también otro de los casos que él ataca en su libro es el de Martin Luther King, que cuando él da su discurso I Have a Dream, realmente la gente que lo acompañó ese día fue por convicción, no porque fue movilizada a través de un back económico sustancial que trajo gente de todo Estados Unidos, sino que había un propósito detrás del discurso del Dr. King. Entonces cuando él dijo yo tengo un sueño, particularmente lo que hacía era contagiar
de este propósito a las masas que el día específico lo acompañaron a pronunciar un discurso que transformó la historia de la humanidad. Ahora, quiero pasar al resumen particular de cada uno de los ejes que ataca Sinek en su libro, y vamos a arrancar por el primero, que tiene que ver con el cerebro límbico y neocórtex. En este contexto, él manifiesta lo siguiente: así como una piedra que cae sobre el agua genera ondas que se expanden, tener claro el porqué de la existencia genera reacciones en todos los aspectos de la vida. El modelo del círculo dorado es un método que ayuda a encontrar ese porqué. Un porqué verdadero, profundo y enraizado en los valores y en la historia de vida de cada individuo u organización. Es fácil saber lo que se hace, pero no por qué se hace. Por tal razón, encontrar la explicación que rija todos los aspectos de la vida tiene que ir de adentro hacia afuera, es decir, del cerebro límbico al neocórtex. Citando textualmente a Sinek, él manifiesta que el porqué nos puede guiar para actuar a propósito, con propósito. El círculo dorado funciona en dos niveles cerebrales, límbico y neocórtex. El que sucede en el neocórtex o pensamiento analítico y racional, mientras que el porqué y el cómo corresponden al cerebro límbico, emociones y sentimientos viscerales. Lo que sucede a nivel límbico pasa al neocórtex, el encargado de tomar las decisiones. Lograr articular el porqué del cerebro límbico con el lenguaje del neocórtex es todo un reto. Quienes logran traducir lo emocional al lenguaje común de la lógica racional lograrán integrar el porqué a su vida con mayor facilidad. Es muy importante entender que el proceso empieza y debe surgir del nivel emocional y de allí debe pasar al racional y no al contrario. Entonces, querido emprendedor, querida emprendedora, en este eje básicamente hablamos nosotros de una estructura que tiene mucho que ver con la formación anatómica y fisiológica de los seres humanos. Es decir, pasar de adentro hacia afuera, de lo límbico al neocórtex, de la emoción a la racionalidad. Si no encontramos un porqué que nos impulse emocionalmente a trabajar, sencillamente en el momento de racionalizar nuestro bagaje de acciones, vamos a sentirnos desmotivados y por lo tanto no vamos a efectuar un trabajo que integre el máximo de nuestro contenido, ya sea intelectual, operativo, administrativo, profesional, para ejecutarlo. Entonces, como les dije en algún momento cuando empezamos este análisis, es importante entender que a veces los seres humanos cometemos el error de no entender que el sentido común debería ser el más común de los sentidos y creemos que debemos actuar como autómatas. Yo lo que planteo siempre es más bien reivindicar lo evidente. Y cuando hablo de reivindicar lo evidente, estoy haciendo palanca en lo que dice Sinek. Si es que las emociones, en este caso, lo que hacemos no nos emociona, es decir, no parte desde la estructura básica del cerebro límbico, cuando querramos aterrizarlo en el neocórtex, es decir, en la parte racional, lo que va a ocurrir es que vamos a racionalizarlo, pero por motivos ajenos a los que deberían, o sencillamente vamos a racionalizar cosas que nosotros hacemos porque nos toca y no porque las queremos hacer. Ahora, el segundo eje sobre el cual vamos a analizar este libro tiene que ver con el porqué del porqué. Así como un martillo es una herramienta para clavar en la pared, también sirve para construir una casa. Así de versátil debe ser el porqué. Descifrar, descubrir y traducir un porqué sólido será una herramienta que sirve en el trabajo, la vida personal, las relaciones de pareja, con la familia o con los colegas. Tener un porqué certero equivale a tener una llave maestra para operar distintos aspectos de la vida. Sobre esto, Sinek dice que el porqué es una herramienta que brinda claridad a aquello confuso y convierte en tangible lo abstracto. Es decir, que tener un porqué verdadero hará la completa diferencia entre andar por la vida en espera de que lleguen los ingredientes adecuados para conseguir un resultado o conseguir con destreza los ingredientes necesarios para lograr el cometido. De igual forma, tener claro el porqué hará mucho más fáciles las cosas al interior de una empresa, hará menos complicado realizar la selección del personal adecuado, detallar los procedimientos pertinentes y establecer metas. Si una empresa tiene total claridad sobre su razón de ser y sabe que la integridad es uno de los elementos claves, hará todo lo posible por establecer procesos que no se desvíen de ese origen. Por ejemplo,
Jamás mentirá para darle valor a un producto o servicio solo por seguir una ruta que le otorgue un mayor nivel de clientela. El porqué del porqué en esencia nos dice que nosotros debemos encontrar una herramienta que brinde claridad, sí, aquello que es confuso y transforma en tangible lo intangible. De pronto este juego de palabras resulta confuso, valga la redundancia, para muchas personas, pero en esencia tiene que ver con lo siguiente. Las organizaciones deben buscar un todo, un porqué que articule cada una de sus etapas. Y este porqué debe ser sincero, debe ser real, debe ser tangible. Volvamos al caso de Bill Gates. Su porqué no era construir el mejor computador de escritorio. Su porqué no era construir la mejor computadora o hacer la mejor película de animación. Porque también él no solo trabajó en Apple, sino también en Pixar, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender que lo que él le vendía a su organización era la transformación de la sociedad a través de la tecnología. El porqué es como un paraguas, algo gigante, algo que trasciende de los seres humanos normales, algo que trasciende del cortoplacismo del dinero, que lo arrastra. Que la organización que tiene un porqué claro va a facturar muchísimo, pero muchas veces los empresarios nos confundimos o se confunden y creen que el porqué tiene que ver solamente con la rentabilidad económica. Ahora yo apalanco este comentario en mi primer podcast en el cual analizamos Los líderes comen al final y hago una diferenciación porque Sinek habla mucho de liderazgo. Y miren, aquí hay un tema. El ejecutivo de la empresa, es decir, el CEO o cualquier persona que ejerza un nivel de liderazgo, si es que no asume una actitud de líder, sencillamente lo que va a hacer es conseguir métricas que hacen en el corto plazo que las organizaciones tengan rentabilidad económica, pero que en el largo plazo la funden, la destruyen. Miren que nosotros estábamos analizando en el primer podcast que uno de los casos expuestos en ese libro era que se jugaba con despidos masivos para que el rol de pagos no afecte tanto a la rentabilidad económica y que las empresas puedan tener un número que de alguna manera se articule con los objetivos planteados y finalmente los administradores, los CEOs o las personas que se encuentran ejerciendo un liderazgo pero no por capacidades sino por delegación puedan tener su bono. En resumen. Pero ¿qué es lo que ocurre con la organización en sí? Porque a nosotros como emprendedores lo que nos preocupa es nuestra empresa, nuestro bebé que estamos creando, sencillamente con 2 o 3 ejercicios económicos seguidos que apliquemos esta teoría, sencillamente lo que va a ocurrir es que nuestra organización se va a destruir. Entonces, si tenemos un porqué, hacemos que toda la organización se articule, no en términos abstractos que tengan que ver solamente con el reduccionismo de los números, sino que trasciendan a las personas y a la consecución de nuestro porqué para tener un mayor beneficio económico. Aunque suene increíble, es posible y es real. Otro eje que analizamos con Sinek es un propósito verdadero para todos. Ahora, la vida puede volverse tan rutinaria y repetitiva que puede enfrascarse en una crisis de sentido. Levantarse todos los días para ir al trabajo siendo jefe o empleador, líder o colaborador puede convertirse en un suplicio si no se conocen las razones que motivan cada decisión y cada momento del día. Aunque saber el por qué no es una fórmula para el éxito, sí es un fundamento de satisfacción y confianza de largo alcance para emprendedores, quienes comienzan un nuevo negocio o alguna innovación, empleados, un colaborador que tiene claro su porqué sabrá articularse mejor con el porqué de la empresa y equipos. Además de entender las razones que guían a la empresa, es necesario conocer el propósito de un equipo para conseguir los mejores resultados y la máxima integración. Sobre esto Sinek dice que para encontrar nuestro porqué, debemos recolectar nuestras memorias, los momentos que nos han definido y examinarlos hasta encontrar conexiones. Bueno, esencialmente, desarrollemos un porqué que involucre tanto a nuestros clientes internos y, si es posible, a nuestros clientes externos, para que nuestro producto o servicio no sea el motivo por el cual crezcamos económicamente, sino que sea el mecanismo o el camino para crecer económicamente, ya que nuestros clientes internos, nuestros empleados, etcétera, van a sentirse empoderados por el porqué y no por la rentabilidad económica. Y nuestros clientes van a entender que por cada adquisición que hacen de nuestros productos o servicios, también contribuyen con la realización de nuestro porqué. ¿De acuerdo? Las personas que hacen fila con cada lanzamiento de un nuevo iPhone, por lo menos en la época de Jobs, sabían que con eso colaboraban con la transformación digital de un mundo que a priori era análogo. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos conceptos que a mí me parece
vital es analizar en la parte final ya de este podcast nuestros últimos 10 minutos. Y el uno tiene que ver con el porqué personal y el otro tiene que ver con el porqué grupal. Sobre el porqué personal, Simon Sinek dice que, sin importar cuál sea tu profesión, oficio o pasión, todas las personas deben encontrar su porqué. Desde la cabeza de una empresa hasta una madre de familia, un estudiante de universidad o un comerciante, todos deben tener un porqué para enfrentar la vida. Existen 4 pasos para encontrar el porqué de la vida personal. El primero es tener un socio o ayudante. El segundo, recopilar y compartir las historias significativas. El tercero, identificar los grandes temas. Y finalmente, el cuarto es enunciar el porqué. El formato sugerido para escribir la frase del porqué, en primer lugar, un verbo infinitivo como impulsar, seguido de una contribución, es decir, a qué o quiénes se dirige, y un impacto en el que se define la razón primordial. Un ejemplo puede ser promover aspectos positivos en las personas de forma que se sientan felices con lo que son. Increíble, como un objetivo de vida grande que nos permita movernos cada día por hacer realidad aquello que nosotros nos planteamos como un porqué. Ahora analicemos el porqué grupal. El proceso de búsqueda del porqué grupal, colectivo u organizacional consiste en encontrar aquello que da sentido y propósito a todos los miembros de la comunidad. Es cierto que una comunidad grande tiene grupos pequeños que también deben encontrar su porqué. Estos porqués se suman al enfoque de la comunidad completa, pero son útiles para generar pertenencia e identidad a grupos pequeños, también llamados tribus. Esto se explica si se entiende, por ejemplo, que los países tienen un porqué, pero que lo tienen también los estados y a su vez las ciudades y a su vez los barrios y a su vez las familias, y por qué no también incorporemos a su vez las personas. Sobre esto Sinek dice que los mejores socios son curiosos natos, grandes escuchadores y buenos para formular preguntas complementarias. Aunque muchas empresas les parece que no es necesario encaminar esfuerzos a la búsqueda de un porqué colectivo, la realidad es que sin un propósito real y arraigado en valores profundos de insumos tangibles, las empresas pueden estar destinadas a pasar muchos trabajos y pérdidas para lograr sus objetivos o su rentabilidad. Sobre esto también Sinek propone 5 pasos. El primero, encontrar un guía o facilitador, dado que estamos hablando de grupos. Segundo, preparar la sesión para que el facilitador articule con los grupos. Tercero, prever el tiempo suficiente. Cuarto, estar en un lugar adecuado. Quinto, encontrar los verbos adecuados para el enunciado. Lo primero que debe seguir una búsqueda colectiva son los verbos en infinitivo que darán inicio al enunciado clave del porqué. No importa si en un principio son muchos. Después se puede hacer una depuración en la que todos decidan cuál será el verbo más usado, así como el impacto y la contribución. Finalmente, al hablar de los facilitadores del porqué, Sinek dice que ya sea para encontrar el porqué individual o grupal, los socios o facilitadores deben contar con una metodología de trabajo precisa y sobre todo deben entender la importancia de su colaboración en la definición de un propósito de vida. El trabajo fundamental de los facilitadores es hacer las preguntas adecuadas, detonar reflexiones que dejen ver la profundidad de quienes están en la búsqueda y escuchar con atención y paciencia las historias que surgen. Los cómo son las acciones que emprendemos cuando estamos haciendo lo posible para aflorar el porqué. Los que son las manifestaciones tangibles de nuestro porqué. Un buen facilitador no empieza las preguntas con el porqué, sino por el qué. En vez de preguntar por qué le gusta trabajar en esta empresa, debe preguntar qué es lo que le gusta de trabajar en esta empresa. Un buen facilitador debe saber que los qué se derivan de los productos, servicios o trabajos. Los cómo son los valores, principios y fundamentos que definen la personalidad, y los por qué son aquello que define la causa, el propósito o la razón de ser. Un buen facilitador se guía por la intuición y ejerce su liderazgo sin hacer imposiciones. Comunicar nuestro porqué es una forma esencial para identificar a la gente del mundo que comparte nuestras creencias y valores. Querido emprendedor, querida emprendedora, espero que te haya gustado este podcast en el cual hemos analizado el libro de Simon Sinek, Encuentra tu porqué.
Recuerden que el desafío de este podcast es hacerlo todo en un lapso no mayor a 30 minutos, ya que como emprendedor valoro y conozco que su tiempo es escaso y tengo que otorgarles el mayor nivel de aporte en este corto plazo de tiempo. Entre los comentarios finales quiero manifestar lo siguiente. Simon Sinek, al hablar de que debemos encontrar nuestro porqué, habla de nuestro propósito. Ese es el resumen de todo el libro. Si nosotros como emprendedores no encontramos un propósito, sencillamente no la vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Efectivamente, porque muchos emprendedores, y en esto puedo dar fe, van de fracaso tras fracaso sin capitalizar lecciones y sin entender que el motivo no tenía que ser el lucro económico. ¿De acuerdo? La rentabilidad económica en emprendimiento es una consecuencia de aplicar adecuadamente todo nuestro conocimiento articulado, sí, o guiado sobre la base o el frame de un porqué. Nosotros, si encontramos nuestro propósito en la vida, nuestro propósito, nuestro porqué, vamos a poder articular, direccionar, hacer que trabaje sinérgicamente todos los recursos que implementemos para ello. Es decir, si nuestro porqué, por ejemplo, es a través de internet educar a la mayor cantidad de gente posible, porque con eso queremos cambiar el mundo, entonces debemos redactar primero estos elementos que acabo de decir, como lo manifiesta Sinek en su libro, que a mí también me parece una guía muy interesante para facilitadores o socios empresariales, y luego sobre la base de este porqué macro, hacer que todos nuestros esfuerzos trabajen al unísono, para de esta forma nosotros como emprendedores o nosotros como líderes organizacionales podamos hacer que todos nuestros liderados, todas las personas que se encuentran sobre nuestra autoridad, trabajen en equipo, trabajen articuladamente y específicamente trabajen por convicción, porque entienden que el macro propósito o el macro porqué está alineado con sus porqués o sus propósitos individuales. En una empresa no hay nada más triste que tener empleados que solamente van a trabajar por el dinero. Y no hay una receta más clara hacia el fracaso que dirigir a un grupo de personas que no se sienten empoderadas, que no se sienten alineadas al propósito y que son sencillamente como robots con conciencia, pero autómatas. Es decir, gente que va, trabaja sus 8 horas y se regresa a su casa. Ellos de plano ya son gente frustrada y sus frustraciones se traducen en los fracasos de corto, mediano y largo plazo de nuestra organización. Queridos amigos, queridas amigas, este libro, Encuentra tu porqué, se encuentra disponible en español en Amazon.com para las personas que se encuentran en América Latina. Es un poco complejo encontrar libros físicos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el management y que se encuentren alineados a las últimas tendencias de la investigación tanto social como administrativa. Sin embargo, Amazon es una buena herramienta. Ahora, sobre los próximos temas que vamos a tocar en este libro, todos van a tener que ver con el desarrollo organizacional, enfocado también al emprendimiento. No se olviden, queridos emprendedores, queridas emprendedoras, que para terminar cada show, cada podcast, para mí es muy importante recordarles esta frase que para mí es lapidaria. La dijo Facundo Cabral y decía más o menos así: el pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente nos pertenece. No dejen que su tiempo presente se pierda. Estudien, capacítense, motívense permanentemente, escuchen podcast, lean, porque la principal herramienta que debe tener el emprendedor para ejecutar sus emprendimientos es el conocimiento. El conocimiento, más la determinación, más la constancia, más su capacidad, indudablemente tendrán como resultado el éxito. No dejen de llenar su cerebro de conocimiento. Yo les invito por favor a que me sigan acompañando en este podcast que está diseñado solo para emprendedores. En este día hemos analizado el libro de Simon Sinek, Encuentra tu porqué. Mi nombre es Fernando Dalgo y para mí es un placer acompañar a los emprendedores de América Latina desde este pedacito del planeta Tierra ubicado en la mitad del mundo. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, para todos ustedes, gracias por acompañarme en este podcast solo para emprendedores.